La vasta cámara del Consejo Galáctico se oscureció cuando los 100 representantes guardaron silencio. El alto consejero Tao se levantó de su asiento. Su figura alta y esbelta proyectaba una larga sombra sobre el piso pulido. Sus 6 ojos parpadearon en secuencia, una señal de gran importancia entre su especie. «Los informes son preocupantes», dijo Tahu. Su voz resonó en la cámara. La especie de Saltrés ha progresado demasiado rápido en solo 2 siglos. Han pasado de la combustión primitiva a la manipulación cuántica. Los murmullos resonaron en la asamblea. El consejero Doan, representante del sector Oran, levantó una mano escamada. El alto consejero, ¿son estos humanos realmente una amenaza? Muchas especies avanzan rápidamente antes de alcanzar su meseta natural. Tahu presionó un control en su podio. El holograma central cobró vida mostrando un pequeño planeta azul. Esta Tierra no ha mostrado signos de Plink. Respondió que su tasa de avance sigue una curva exponencial. Nuestras predicciones muestran que alcanzarán capacidades interestelares en 15 ciclos. Una vez que lo hagan, descubrirán nuestras estaciones de monitoreo. Sabrán que hemos estado observando. El holograma cambió para mostrar imágenes de conflictos humanos, guerras, destrucción de armas. Lo más preocupante es su naturaleza. Tahu continuó. Son divididos competitivos y sorprendentemente resistentes a diferencia de la mayoría de las especies que hemos conocido. Prosperan con el desafío en lugar de buscar el equilibrio. Esta combinación los hace excepcionalmente peligrosos. La consejera Juni del sistema central se puso de pie. Su forma cristalina captó la luz mientras se movía. La ley de no interferencia es clara. Dijo que no podemos actuar abiertamente contra una especie preónica, violaría nuestros tratados más antiguos. Los ojos superiores de Tao se entrecerraron. Por eso no propongo una acción abierta. Esto requiere sutileza. Los humanos deben parecer que se destruyen a sí mismos a través de su propia locura. La cámara se oscureció aún más cuando una nueva figura emergió de las sombras detrás de él. Incluso entre los diversos seres del Consejo, muchos sintieron un escalofrío al ver a Jim. Su forma era deliberadamente un humanoide de estatura media sin rasgos distintivos excepto sus ojos. Eran completamente negros. Sin sentir nada. Presento al operativo Jim. Tahu dijo que el solucionador de problemas más efectivo del Consejo. Todos sabían lo que eso significaba. Jim había eliminado 17 amenazas potenciales a la estabilidad galáctica. A veces era una tecnología peligrosa, a veces un gobierno inestable, a veces una especie entera. Sus métodos nunca se discutieron abiertamente, pero los resultados siempre fueron los mismos. Los problemas desaparecieron. Sin ninguna conexión con el Consejo, Jim dio un paso adelante. Sus movimientos eran fluidos y precisos. He revisado los datos preliminares sobre la Tierra, dijo. Su voz era suave pero se transmitió a todos los rincones de la cámara. Su desarrollo tecnológico es impresionante pero desigual. Sus defensas están enfocadas hacia afuera, diseñadas para protegerse entre sí en lugar de amenazas externas. Esto crea numerosas vulnerabilidades. Hizo un gesto y el holograma cambió para mostrar las redes de comunicación de la Tierra, las redes eléctricas y los sistemas de defensa. Su civilización depende de sistemas interconectados. La interrupción en puntos clave desencadenaría fallas en cascada con la calibración adecuada. Estas fallas parecerían ser el resultado de su propia inmadurez tecnológica. Jim explicó que no sería necesaria ninguna acción directa contra la población. Sus sistemas simplemente fallarían. Concejal Mincio, representante de los mundos más antiguos, roce lentamente. Debemos estar seguros. Se deben considerar otras opciones. Tal vez orientación en lugar de eliminación. Intentamos orientación con el siglo. Tayo interrumpió. Detectaron nuestras sondas y revirtieron la tecnología. La guerra resultante costó miles de millones de vidas. No podemos arriesgarnos a otro error de ese tipo. Mincio se hundió en silencio, pero claramente preocupado. Tahu miró alrededor de la cámara. Pido una votación. La eliminación de la amenaza humana a través de medios encubiertos. Hable ahora si se opone. El silencio llenó el cámara, incluso aquellos con reservas conocían las estadísticas. Las especies que se desarrollaron demasiado rápido sin una guía adecuada casi siempre se convirtieron en fuerzas estabilizadoras. Los riesgos eran demasiado grandes. Entonces se decidió que Tahu dijo. Jim se inclinó levemente. Calculo que se completará en 2 ciclos estándar. Ningún rastro conducirá de regreso al Consejo mientras la asamblea se dispersa. Jimmy permaneció en la cámara revisando el paquete de datos en la Tierra. Los humanos eran primitivos en muchos sentidos,
pero sorprendentemente avanzados en otros. Sus experimentos de comunicación cuántica fueron particularmente notables, casi como si hubieran tropezado con principios que la mayoría de las especies tardaron milenios en descubrir. Aún así, no tenían una defensa planetaria unificada, ningún sistema de detección más allá de su atmósfera y sus líderes permanecieron divididos por límites geográficos arbitrarios. Estaría entre sus tareas más simples. La nave de Jim y él se preparó en cuestión de horas, una nave furtiva con tecnología siglos más allá de cualquier cosa que los humanos pudieran detectar. Su plan era metódico. Primero observación desde la órbita, luego reconocimiento de superficie limitado seguido de fallas del sistema específicas que se propagarían globalmente. La civilización de la Tierra colapsaría sin saber nunca que los golpeó. El viaje a Saúl tomaría 17 días a máxima velocidad. Jim pasó el tiempo estudiando los idiomas, culturas y patrones de comportamiento de la Tierra. Si la infiltración directa se volvía necesario que necesitara para hacerse pasar por humano, sus habilidades para cambiar de movimiento eran perfectas para tales tareas. Lo que le preocupaba un poco era la imprevisibilidad de los humanos. La mayoría de las especies seguían patrones lógicos, incluso en crisis los humanos sin embargo a menudo actuaban en contra de sus propios intereses o daban saltos intuitivos que desafiaban la explicación. Esto los hacía más difíciles de modelar con total precisión. No importaba la imprevisibilidad, era interesante, pero rara vez cambiaba el resultado. Jim nunca había fallado, y la Tierra no sería diferente. Mientras tanto, 400 millones de kilómetros de la Tierra en una pequeña estación de monitoreo disfrazada de asteroide en la órbita de Marte sucedió algo inesperado. La matriz de detección cuántica de la estación diseñada para monitorear los primeros experimentos de comunicación cuántica de la Tierra captó una señal inusual. No era de la Tierra, sino de la dirección del núcleo galáctico. La IA de la estación, programada para filtrar y categorizar todas las detecciones, inicialmente la marcó como ruido de fondo, pero un análisis posterior reveló patrones consistentes con los protocolos de encriptación del Consejo. La señal era débil, degradada por la distancia, pero inconfundible. La IA SIG o su programación no pudo entender el contenido del mensaje. La encriptación del Consejo estaba mucho más allá de sus capacidades, pero reconoció la firma de la fuente. Esto activó una alerta protocolo establecido años antes por un científico humano con visión de futuro que había teorizado que las señales cuánticas podrían ser la primera indicación de inteligencia alienígena en la Tierra, en una instalación altamente segura debajo de las montañas rocosas. La mayor ungen de inteligencia de Defensa de la Tierra miró la alerta en su pantalla durante 7 años. Había monitoreado la matriz de detección de Marte buscando exactamente este tipo de señal. La mayoría de sus colegas lo consideraban un desperdicio de recursos, una curiosidad científica en lugar de una medida de defensa práctica. Pero ella siempre había creído lo contrario y ahora la prueba estaba destellando en su pantalla. «Llévenme al Almirante Park», le dijo a su asistente. «Prioridad alfa. Dígale que el protocolo de campana silenciosa se ha activado». Lo que ni el Consejo Galáctico ni el operativo Jim sabían era que la humanidad se había estado preparando para el primer contacto durante décadas. Habían detectado débiles ecos cuánticos años antes, no lo suficiente para probar la existencia alienígena, pero lo suficiente para levantar sospechas e iniciar protocolos defensivos. Y ahora, mientras Jim y la nave aceleraban hacia el sistema Saúl, la Tierra estaba recibiendo su primera confirmación de que no estaban solos y que su primer contacto podría no ser amistoso. El juego había comenzado. Pero no exactamente como el Consejo Galáctico había planeado. El cazador venía, pero la presa estaba. El almirante Mi, ya alerta, se encontraba en el centro de comando del Cuartel General de Defensa de la Tierra, enterrado a 2 kilómetros debajo del monte Fuji. La habitación estaba en silencio excepto por el suave zumbido de las computadoras y ocasionalmente pitido ional de las estaciones de monitoreo. En la pantalla principal, líneas de texto alienígenas se desplazaron junto con su traducción. Un mensaje nunca destinado a ojos humanos. «Tócalo de nuevo», ordenó su voz firme a pesar del peso de lo que habían descubierto. El mayor Genen asintió y reinició la transmisión decodificada. La traducción todavía era tosca, pero el significado era claro: una sentencia de muerte para la Tierra entregada en el lenguaje estéril de la burocracia. Objetivo: alma 3 especies, estado humano, desarrollo pre con anomalía, evaluación de amenaza, acción alta, cubierta, eliminación mediante cascada, falla. Operativo Jim, línea de tiempo 2 ciclos, estándar. Las manos de M se apretaron en la barandilla mientras miraba a los 12 hombres y mujeres que formaban el Comando Espacial Conjunto de la Tierra. Representaban a todos los continentes, las mejores mentes que la humanidad tenía para
Ofrecer ninguno de ellos parecía sorprendido, solo Grimm, así que están enviando su mejor asesino. Dijo entonces: prepararemos nuestra mejor bienvenida, general. Cheno, jefe de operaciones tácticas, se inclinó hacia adelante. La firma cuántica sugiere que su tecnología está al menos 2 siglos por delante de la nuestra. La defensa convencional será inútil, pero tenemos algo que no esperan, dijo el Dr. Swan, científico jefe del proyecto Prometeo. Era pequeña y parecía joven para sus 50 años, pero sus ojos tenían la intensidad que había revolucionado la comprensión de la Tierra de la física cuántica. Creen que estamos ciegos más allá de nuestra atmósfera. No saben nada sobre la matriz de Marte o los sensores del cinturón PER. Minnie asintió. ¿Cuánto tiempo tenemos? El mayor Genen revisó los datos de seguimiento basados en la estela cuántica. Su nave entró en nuestro sistema solar hace 6 horas. La velocidad actual sugiere la llegada a la Tierra en aproximadamente 5 días, demasiado pronto para una defensa planetaria completa, dijo el general Cho, pero tiempo suficiente para una respuesta específica. Mi respondió. Presionó un botón en la consola. Apareció un mapa tridimensional del sistema solar, resaltando la ruta proyectada de la nave alienígena. No necesitamos defendernos en todas partes. Solo necesitamos atacar en el momento adecuado. Se volvió hacia el comandante Dion, jefe del programa de la flota fantasma. ¿Están listos los prototipos? Dean había estado en silencio hasta ahora. Era la persona más joven en la sala. Ascendido al mando debido a su brillante trabajo en tecnología furtiva. 3 naves están en pleno funcionamiento. 2 más podrían estar listas en 48 horas si cortamos los protocolos de seguridad. Hágalo. Minnie ordenó. Necesitamos todas las naves que podamos conseguir. Se volvió hacia el grupo. Necesito ser claro. Sobre lo que nos enfrentamos, este Himn ha eliminado 17 amenazas potenciales. Según la transmisión, el Consejo Galáctico nos considera un problema menor. ¿Están seguros de que esa es su debilidad? La doctora Swan sacó datos de su tableta. Nuestro análisis de sus firmas cuánticas muestra que usan un enfoque diferente para viajar más rápido que la luz. Su método crea una estela detectable, algo que obviamente no saben o no les importa. Esto nos da una ventaja de rastreo y su encriptación, preguntó él. General Chono, complejo pero no irrompible. La doctora Swan respondió que usan entrelazamiento cuántico similar a nuestros propios métodos, pero con patrones que no habíamos considerado. Hemos adaptado nuestros algoritmos para descifrar aproximadamente el 60% de sus comunicaciones estándar. Minnie asintió. Bien, ahora hablemos de nuestras opciones de respuesta. Las siguientes 4 horas se pasaron en una intensa planificación. El proyecto Prometeo se había estado preparando para escenarios de primer contacto durante décadas, con miles de simulaciones que cubrían todo, desde intercambio pacífico hasta invasión a gran escala. Pero nadie había anticipado esta amenaza específica. Un solo operativo altamente calificado enviado para provocar la autodestrucción de la Tierra a la medianoche. Tenían un plan, era arriesgado, pero como me les recordó, la alternativa es la extinción. A las 200 horas, me abandonó el centro de comando para hacer una llamada segura al Consejo de la Tierra Unida. Los 12 líderes que representaban al gobierno unificado de la Tierra. Esta sería su tercera reunión informativa desde que se detectó la transmisión alienígena, pero la primera desde que habían formulado un plan de respuesta. La señora presidenta me comenzó cuando la línea segura se conectó. El comando conjunto ha evaluado la amenaza y ha desarrollado una estrategia de respuesta. La cara del presidente J estaba tensa. La pantalla, la 72, ella había liderado la Tierra a través de la unificación después de las guerras de recursos. Pero este era un tipo de crisis completamente diferente. Dígame que tenemos opciones. Almirante, tenemos menú, respondió, pero ninguna sin riesgo. El operativo alienígena espera encontrar un planeta primitivo sin conciencia de su presencia. Podemos usar esa expectativa en su contra. Describió el plan en lugar de esperar a que el asesino llegue a la Tierra. Desplegarían la flota fantasma para interceptar y capturar tanto la nave como el operativo. La tecnología en esa nave podría era avanzar a la Tierra por décadas, tal vez dándoles la ventaja que necesitarían para futuros encuentros con el Consejo Galáctico. Y si la captura falla, el presidente preguntó, ¿entonces destruimos la nave antes de que llegue a la órbita terrestre? Me dijo simplemente que perdemos la ventaja tecnológica pero eliminamos la amenaza inmediata. El presidente Hu se quedó en silencio por un largo momento. Los riesgos de captura son mayores si fallamos. Si fallamos, todavía tenemos opciones de defensa secundarias. Minnie le aseguró. Pero el éxito nos daría acceso a la tecnología que de lo contrario podríamos pasar siglos desarrollando. Otra larga pausa. Tiene autorización, almirante, pero quiero actualizaciones cada hora una vez que comience la operación. Entendido. Señora presidenta,
La llamada terminó y me regresó al centro de comando. La habitación se había transformado en su ausencia. Nuevas pantallas holográficas mostraban el estado de la flota Fantasma, 3 naves apenas más grandes que los aviones de combate del siglo XX, pero que contienen la tecnología más avanzada de la Tierra. Le preguntó a comandante Diane. Fantasma 1, 2 y 3 están preparados y listos. Las tripulaciones están abordando ahora. Fantasmas 4 y 5 estarán listos en 36 horas antes de lo previsto. Buen trabajo, Mi. Dijo que se dirigió a la sala. Tenemos autorización. La operación Primer Ataque está en marcha los próximos 3 días. Los días fueron un borrón de actividad. La flota Fantasma se lanzó desde la base lunar. Sus motores revolucionarios, sin dejar firma de calor o raso de propulsión convencional, se posicionarían a lo largo del camino previsto de la nave alienígena, escondido detrás de los escombros naturales del sistema solar. Mientras tanto, los sistemas defensivos de la Tierra estaban siendo reconfigurados. Si la intercepción fallaba, necesitarían todas las ventajas que pudieran obtener cuando el asesino llegara a la Tierra. En la mañana del cuarto día, Mi estaba en el centro de comando mirando la pantalla principal mientras rastreaba tanto la nave alienígena como a la flota Fantasma. El alienígena estaba siguiendo exactamente el curso que habían predicho, un enfoque curvo que lo llevaría al lado oscuro de la Tierra, minimizando la posibilidad de detección visual desde la superficie. Fantasma 1. Informa. Listo, anunció el oficial de comunicaciones, en posición cerca de la trayectoria orbital de Marte. Fantasma a la posición. Lista. Cinturón de asteroides. Fantasma 3 listo. Médico lunar. Shadow Mini respiró profundamente. La humanidad nunca se había enfrentado a un momento como este. Su primer contacto con una especie alienígena sería una emboscada contra un asesino, no el intercambio pacífico que Generations había esperado, pero una lucha desesperada por la supervivencia. Comienza la Operación Fierce Strike, ordenó Fantasma 1. Tienes el compromiso principal. Fantasmas 2 y 3 mantienen posiciones para intercepción secundaria si es necesario. En su pantalla vio cómo Fantasma 1 comenzó su aproximación hacia la nave alienígena. La nave estaba pilotada por el comandante Hune, mejor piloto de la Tierra y un prodigio de la física cuántica. Si alguien podía lograr esta intercepción, era él. No estamos esperando ser eliminados, dijo Mi en voz baja, casi para sí misma. La humanidad ataca. Primero. A su alrededor, el personal de comando observó un intenso silencio, mientras el futuro de la humanidad pendía de un hilo en el vacío del espacio invisible a la detección convencional. La tecnología de la Tierra estaba a punto de chocar con la del Consejo Galáctico. Por primera vez la caza había comenzado, pero el cazador se había convertido en el cazado. Jim se sentó inmóvil en la silla de mando de su nave furtiva, sus ojos cerrados en meditación. A su alrededor la nave operaba en perfecto silencio, cada sistema optimizado para aproximación indetectable. La cabina estaba tenuemente iluminada con un suave resplandor azul que resaltaba sus rasgos afilados. Después de 17 días de viaje, había ingresado al sistema SAL hace 8 horas, y hasta ahora todo estaba avanzando exactamente como estaba planeado. El CEN de la nave, la pantalla real, mostró un mapa en tiempo real del espacio orbital de la Tierra, un caos de satélites, estaciones espaciales y escombros que rodeaban el planeta azul. Tecnología primitiva para los estándares galácticos, pero sorprendentemente abundante. Los humanos habían desordenado sus trayectorias orbitales de una manera que sugería una mala planificación y una competencia excesiva. Jim abrió los ojos y estudió la computadora de visualización. Identifique el enfoque óptimo vector para evitar todas las capacidades de observación de la Tierra. El A de la nave respondió con una voz suave y neutral. Análisis completo. Enfoque recomendado a través del sector 7 Delta. La cobertura satelital de la Tierra contiene un punto ciego recurrente debido a la mecánica orbital. Probabilidad de detección menor al 0,002%. Jim asintió con satisfacción. Esta sería una misión simple después de todo. El Consejo había tenido razón en preocuparse por el desarrollo humano, pero se equivocó sobre el nivel de amenaza inmediato. Sus sistemas de detección eran básicos, enfocados principalmente en rastrear objetos dentro de su propia atmósfera o trayectorias orbitales inmediatas. Ajustó su curso para seguir el enfoque recomendado, luego revisó la línea de tiempo de la misión. 3 días hasta la llegada a la Tierra, luego una semana de observación pasiva desde la órbita antes de comenzar el colapso sistemático de su infraestructura. Había realizado un trabajo similar en 4 planetas anteriores. La Tierra sería el quinto. La computadora comienza a escanear pasivamente las comunicaciones de la Tierra. Instruyó a la cabina llena de una cacofonía de voces humanas, música y flujos de datos mientras la nave interceptaba miles de transmisiones sin cifrar. Jim hizo una mueca de dolor ante el ruido antes de que la computadora clasificara y categorizara automáticamente las señales, reduciéndolas a un flujo manejable de información.
Escuchó transmisiones de noticias, tomó muestras de programas de entretenimiento y revisó las transmisiones de datos. Los humanos eran de hecho caóticos, divididos en casi 200 entidades políticas que llamaban naciones. Discutían constantemente sobre recursos, límites e ideologías, pero también habían creado arte de sorprendente belleza y habían demostrado destellos ocasionales de cooperación notable. Lástima que nunca tendrían la oportunidad de madurar como especie. La decisión de Consejo fue definitiva y Jim fue simplemente su instrumento cuando pasó la órbita de Marte. Jim notó el planeta rojo, pequeñas lunas y escasos satélites artificiales, en su mayoría plataformas de observación simples según sus escaneos, nada que pudiera detectar la tecnología avanzada de sigilo de su nave. Se permitió un pequeño descanso de monitoreo para preparar una comida. La nave sintetizó alimentos basados en la cocina de su mundo natal, un lujo que se permitió durante las misiones largas mientras comía. Revisó el dossier sobre fisiología humana de nuevo si necesitaba ir a la superficie sobre estructuración molecular L. Permitiría pasar como humano sin dificultad a 2 días y medio de la Tierra. Jim estaba completando su ciclo de descanso cuando sonó una alerta suave. Inmediatamente recobró la conciencia, una habilidad desarrollada durante siglos de misiones. Informe que ordenó firma de energía anómala detectada en rumbo 045 por 072 distancia. Aproximadamente 300.000 km. La computadora, respondió Jim. Frunció el ceño. Fuente desconocida. La firma no coincide con ningún catálogo fenómenos naturales o artificiales en los registros del Consejo. Eso era inusual. Las bases de datos de Consejo eran completas, incluyendo información detallada sobre casi todas las civilizaciones del carenado espacial y la mayoría de las especies precontacto. Mostrar visual. Ordenó la pantalla, mostró espacio vacío, solo las estrellas distantes y la oscuridad entre ellas. Mejorar y aplicar análisis de espectro completo. La computadora obedeció, pero el resultado siguió siendo el mismo. Nada visible, aún la firma de energía persistió. Rastrear la anomalía, ordenó Jim, sus instintos ahora completamente alerta. En 17 sistemas estelares nunca había encontrado algo que la nave no pudiera identificar. Durante la siguiente hora monitoreó la extraña lectura de energía, ya que parecía derivar en relación con su posición. La firma se desvanecía ocasionalmente, luego reaparece un poco más cerca. Su patrón de movimiento parecía deliberado en lugar de aleatorio. La computadora analiza el patrón para una posible inteligencia anal y sugiere un movimiento no aleatorio. 87% de probabilidad de acción dirigida. Jim sintió el primer escenario. Es extrañar que la Tierra tenga tecnología de detección no reportada en los registros del Consejo. Es imposible que las estaciones de monitoreo del Consejo hayan estado en su lugar durante siglos. Ajusten el rumbo en 20 grados. Veamos si sigue. La nave cambió de dirección silenciosamente en cuestión de minutos. La lectura anómala también ajustó su posición. Ahora Jim estaba realmente preocupado. Algo lo estaba rastreando, algo que no debería existir según toda la inteligencia del Consejo. Escaneo defensivo completo del espacio local. Todas las frecuencias y dimensiones. La nave obedeció. Extendió sus sensores al máximo alcance y sensibilidad durante varios minutos. Procesó los datos. 3 objetos artificiales detectados usando tecnología de sigilo avanzada. Designando a Alfa, Beta y Gamma. Al Alfa es la fuente de la firma de energía que hemos estado rastreando. Beta y Gamma están en posiciones de espera en las coordenadas 1127 por 318 y 215 por 092 respectivamente. La pantalla mostró sus posiciones relativas a su nave. Habían formado un triángulo suelto alrededor de él. Esto era imposible. La Tierra no debería tener ese nivel de tecnología durante al menos 2 siglos y sus capacidades de sigilo, aunque primitivas en comparación con una nave, estaban mucho más allá de lo que indicaban los informes del Consejo. Tiempo para interceptar por Alfa a una velocidad actual de 17 minutos. Si ambas naves mantienen el rumbo, Jim tomó una decisión rápida. Activa el motor primario. Dejémoslos atrás. El motor de la nave se llenó de potencia, mientras aceleraba velocidades que deberían hacer imposible la persecución. Las estrellas difuminaron ligeramente en la pantalla de visualización. Estado de las naves desconocidas. Alfa ha igualado nuestra aceleración. Beta y Gamma han ajustado el rumbo para mantener la contención. Formación. Ahora Jim sintió algo que no había experimentado en siglos. Una sorpresa genuina. Las naves humanas no deberían ser capaces de igualar su velocidad. Algo andaba muy mal con la inteligencia del Consejo. Preparadas contramedidas defensivas. Armar armas de energía. Contramedidas listas. Armado. Jim consideró sus opciones. Su misión estaba cubierta. Eliminación.
no conflicto abierto. Enfrentarse a estas naves violaría los protocolos de consejo, pero ser capturado sería peor. Tal vez un disparo de advertencia sería suficiente. Apunta a Alpha con un pulso de energía mínimo. Dispara cuando estés listo. La nave zumbó mientras cargaba sus armas. Un momento después, un pulso de energía apenas visible se disparó hacia la nave que la perseguía. ¿Qué sucedió a continuación? Ocurrió tan rápido que ni siquiera los reflejos mejorados de Jim pudieron responder. El pulso de energía pareció no golpear nada al atravesar el espacio vacío. Pero luego, de repente, apareció una nave donde antes no había nada visible. Su campo de sigilo se interrumpió por el impacto de energía. Era pequeña, elegante y claramente construido para la velocidad en lugar de la potencia más alarmante. En el instante de su aparición disparó algo hacia la nave de Jim, no un arma de energía, sino un proyectil físico que se movía con una velocidad imposible. Proyecto entrante tipo desconocido impacto. En 3 segundos las manos de Jim volaron por los controles activando los escudos más fuertes de la nave. Maniobras evasivas demasiado tarde. El proyectil golpeó la nave e inmediatamente explotó en una nube de partículas microscópicas que envolvió toda la nave. Los sensores externos de la nave se oscurecieron y luego los sistemas internos comenzaron a fallar en cascada. Advertencia: tecnología desconocida detectada, escudos comprometidos, fallas del sistema en todas las cubiertas. Jim intentó activar los protocolos de emergencia, pero el panel de control ya no respondía a su toque. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo iluminación de emergencia, energía de emergencia para soporte vital y motores. Ordenó ninguna respuesta. La nave estaba muerta en el espacio. A través de las ventanas, Jim vio las 3 naves humanas ahora completamente visibles, y acercándose su diseño no se parecía a nada que hubiera visto en los registros de consejo. Angular con extrañas protuberancias que parecían doblar la luz a su alrededor mientras su nave flotaba impotente. Sintió algo que no había experimentado en su larga carrera. No temas por ti mismo, pero por lo que esto significaba. Los humanos no solo se estaban desarrollando rápidamente, de alguna manera habían avanzado siglos en tecnologías específicas. El Consejo los había subestimado severamente. La temperatura en se comenzó a caer a medida que fallaba el soporte vital. Guió a Jim y alcanzó su dispositivo personal de emergencia, un último recurso que lo colocaría en estasis mientras transmitía una señal de socorro al Consejo. Antes de que pudiera activarlo, un extraño campo de energía pasó a través de la nave. No tenía color ni textura, pero Jim lo sintió mientras se movía a través de su cuerpo. Sus músculos dejaron de responder. Su conciencia comenzó a desvanecerse. Su último pensamiento coherente antes de que el campo de estasis tuviera efecto completo fue simple pero profundo: esto debería ser imposible. Estaba equivocado. Jim recuperó la conciencia lentamente, lo cual en sí mismo era inusual. Su especie normalmente podía pasar del sueño al estado de alerta total en un instante. Este regreso gradual a la conciencia sugería que algo estaba interfiriendo con sus habilidades naturales. Mantuvo los ojos cerrados usando sus otros sentidos para evaluar su situación. El aire olía limpio pero artificial con rastros de químicos desconocidos. La superficie debajo de él era firme pero no incómoda. La temperatura ambiente era ligeramente más fría que su preferencia. Lo más preocupante era la extraña sensación de hormigueo en todo su cuerpo, una clara indicación de que sus habilidades de manipulación molecular estaban siendo suprimidas. Esto debería haber sido imposible. Ninguna especie en los registros de consejo tenía tecnología que pudiera afectar su biología única. Finalmente abrió los ojos, revelando una habitación blanca con paredes lisas. Estaba acostado en una plataforma simple que servía como cama y mesa de examen. No había puertas ni ventanas visibles que rompieran las paredes sin costuras, aunque detectó un flujo de aire sutil de respiraderos ocultos. La iluminación provenía de todo el techo, creando sombras. Jim se sentó lentamente y notó que, si bien su movimiento no estaba restringido por restricciones físicas, su cuerpo se sentía pesado y lento. Todavía estaba usando su traje de misión, aunque todo su equipo y armas habían desaparecido. Apareció una costura en una pared que se ensanchó hasta convertirse en una puerta. Entraron 2 humanos. Se veían tal como esperaba de los registros de consejo: bípedos, capacidades físicas limitadas, sin defensas naturales. Pero sus ojos tenían una inteligencia que contradecía la evaluación despectiva del consejo sobre su especie. El primer humano era una mujer que vestía el uniforme con insignias que indicaban un alto rango. Se paró erguida. Su postura sugería entrenamiento militar. El segundo era un hombre más bajo que vestía una cubierta blanca sobre su ropa, un científico. Jimmy invitado. «Soy el almirante del Comando de Defensa de la Tierra», dijo la mujer en perfecto estándar galáctico, lo que debería haber sido imposible. «Este es el Dr. Zumbu,
nuestro biólogo principal de mazorcas. Jim mantuvo su rostro inexpresivo, pero su mente corrió. Los humanos no deberían saber galáctico. Estándar no deberían haber podido detectar su nave, no deberían tener tecnología para neutralizar sus habilidades. La inteligencia del Consejo estaba catastróficamente equivocada. Has estado inconsciente durante 17 horas. El almirante me continuó. Tu nave ha sido asegurada y está siendo estudiada. Estás en una instalación de contención a 2 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Jim habló por primera vez, probando si sus habilidades vocales también se vieron afectadas. ¿Cómo detectaste mi nave? Su voz sonaba normal. Aunque hablar se sentía extrañamente agotador, la almirante Mindy sonrió levemente. Esa es una primera pregunta interesante, no porque estoy viva o que quiere, sino directamente los detalles técnicos. Se acercó. Hemos estado observando a Consejo durante años. Jim, ¿de verdad pensaste que no desarrollaríamos tecnología de escucha cuántica? El uso casual de su nombre y la mención del Consejo enviaron otra conmoción a través de Jim. El humano no debería tener conocimiento de ninguno de los dos. Imposible, dijo. Tu desarrollo tecnológico no ha alcanzado ese nivel. Las estaciones de monitoreo de Consejo lo habrían detectado. El Dr. Sun habló por primera vez. Su Consejo ha estado monitoreando nuestra tecnología pública. Lo que permitimos que se vea nuestro desarrollo defensivo ha sido. Jim compartimentado estudió al científico, notando su actitud tranquila. Usted afirma que su especie ha mantenido un rastro tecnológico secreto no detectado por los sistemas de monitoreo más sofisticados de la galaxia. ¿Con qué propósito sobrevivir? El almirante me dijo. Simplemente hace 73 años, una de nuestras investigaciones veces recuperó una sonda dañada en el sistema solar exterior. No era de origen humano. El Dr. Zumbu continuó la explicación. La sonda contenía fragmentos de datos que, una vez decodificados, revelaron la existencia de civilizaciones galácticas, no información completa, pero suficiente para saber que no estábamos solos y que nos estaban lavando. El almirante me comenzó a caminar lentamente por la habitación. En lugar de anunciar este descubrimiento, nuestros líderes tomaron una decisión crítica. Continuaríamos nuestro desarrollo visible normal mientras creamos un programa oculto separado para avanzar en tecnologías defensivas específicas. Proyecto Prometeo, dijo Jim, recordando un término de las comunicaciones interceptadas. Sí, me asintió, llamado así por una figura de la mitología humana que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Hemos estado acelerando selectivamente nuestro desarrollo en tecnología de sigilo, de comunicación cuántica y biología. Durante décadas el Dr. Sumo dio un paso adelante. Lo que el Consejo no entiende es que la humanidad no quiere conflictos. Hemos estudiado los fragmentos de sus bases de datos recuperados de la sonda y más tarde de intercepciones cubiertas. Su civilización está estancada, atrapada en jerarquías rígidas y patrones fijos. Queremos revitalizarla, no destruirlo. Jim sintió una sensación extraña que no pudo identificar de inmediato. Después de un momento la reconoció como confusión, una emoción que no había experimentado en siglos. Todo lo que creía saber sobre esta misión estaba mal. ¿Por qué capturarme en lugar de destruir mi nave? Preguntó. Debes saber mi propósito. Aquí interceptamos la orden del Consejo para la eliminación encubierta de la Tierra. La almirante Mindy confirmó. Pero matarte no resolvería nada. El Consejo simplemente enviaría a alguien más, tal vez con una fuerza mayor en su lugar. El Dr. Sun agregó. Queremos ofrecer una alternativa, una nueva relación entre la humanidad y el Consejo Galáctico. Jim nos estudió a ambos. Su entrenamiento incluía detectar engaños en docenas de especies y no detectó ninguno en estos humanos. O estaban siendo sinceros o habían evolucionado más allá de los marcadores biológicos del engaño que afectaban a todas las especies sensibles conocidas. El campo de contención, dijo, cambiando de tema. ¿Cómo funciona? No debería ser posible neutralizar mis habilidades moleculares. El Dr. Zumbu sonrió levemente. Descubrimos que la resonancia cuántica a frecuencias específicas puede alterar temporalmente las vías neuronales que controlan la manipulación molecular voluntaria. No te daña, pero te impide cambiar tu forma o estructura. Jim no pudo escondió su sorpresa. Desarrollaste esto específicamente para mi especie. ¿Cómo podría saber que no lo hicimos? Sumo interrumpió. Lo desarrollamos para contener un microorganismo descubierto en el océano profundo de la Tierra que exhibía propiedades similares. La aplicación a su biología fue una afortunada coincidencia. El almirante me regresó. Se giró para pararse directamente frente a Jim. Queremos mostrarte algo. Tocó un panel en la pared y una parte se volvió transparente, revelando otra habitación en ella. Había una gran pantalla holográfica que mostraba miles de estrellas, un mapa del sector galáctico local. Estos marcadores rojos muestran mundos del Consejo. Me explicó que cientos de estrellas brillaban en rojo en el mapa. Los marcadores azules muestran colonias y puestos de avanzada de la Tierra. Jimmy se quedó mirando con incredulidad, como 27 estrellas se volvían azules esparcidas por todo el sector. Algunas peligrosamente cerca de los mundos del Consejo. Esto es un engaño.
Dijo rotundamente, no tienes colonias fuera del mundo. No colonias con poblaciones humanas, aclaró el doctor Zumbu. Estaciones de investigación automatizadas, plataformas de observación furtiva, redes de retransmisión cuántica, las hemos estado construyendo durante décadas. Usando naves no tripuladas con firmas de energía mínimas. Imposible, repitió Jim, pero con menos convicción, la expresión del almirante M endurecido. Ligeramente sigues usando esa palabra, pero aquí estás bajo nuestra custodia, tu nave deshabilitada por tecnología que no debería existir. Jim se quedó en silencio procesando esta información. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos hubieran establecido este nivel de presencia sin ser detectados, la seguridad del Consejo estaba fundamentalmente comprometida. ¿Qué quieres de mí? Finalmente le pidió ayuda. El doctor Zunu respondió, simplemente conoces al Consejo mejor que nadie a quien podríamos contactar. Entiende sus debilidades, sus miedos, sus procesos de decisión. ¿Quieres que traicione al Consejo? Jin declaró que te ayude a infiltrarte y subvertir su autoridad. La almirante Mindy negó con la cabeza. No queremos que nos ayudes a prevenir una guerra. El Consejo temía es lo que no entienden. Queremos ser entendidos, no temidos. Por primera vez en su larga carrera, Jin sintió algo desconocido agitándose dentro del respeto. Estos humanos habían superado en maniobras al Consejo, lo capturaron, el operativo más temido en 17 sistemas, y aún así no hablaron de venganza o dominio, sino de comprensión. Podrías haberme matado, observó, habría sido más simple si el doctor Zunu reconoció, pero creemos en encontrar mejores soluciones que la eliminación. A diferencia del Consejo, aparentemente la crítica implícita sorprendió más de lo que Jim esperaba. A lo largo de sus siglos de servicio nunca había cuestionado las decisiones del Consejo. Su sabiduría era absoluta, su perspectiva abarcaba milenios. Aún así habían estado catastróficamente equivocados sobre la Tierra. ¿En qué más podrían estar equivocados? Necesito tiempo para considerar, Jim, y dijo finalmente. La almirante me asintió. Lo tendrás, pero no demasiado. El Consejo esperará informes tuyos pronto. Cuando no lleguen enviarán a otros. Mientras los humanos se giraban para irse, Jim habló de nuevo. La tecnología que usaste para deshabilitar mi nave no estaba en ninguna base de datos del Consejo. El doctor Zunu se detuvo en la puerta. Nanodisruptores cuánticos entrelazados se adhieren a sistemas externos y se propagan a través de redes internas, deshabilitando temporalmente la tecnología sin destruirla. La desarrollamos hace 5 años. ¿Con qué propósito, Jim? Y preguntó exactamente por esta situación. El almirante me respondió, defender sin destruir, para darnos opciones más allá de la aniquilación. Mientras la puerta se sellaba detrás de ellos, Jim permaneció sentado, su mente trabajando en las implicaciones de todo lo que había aprendido. El Consejo lo había enviado para eliminar una especie peligrosa primitiva. En cambio, había encontrado algo inesperado, una civilización joven que se había desarrollado en secreto, no para conquistar, sino para sobrevivir, conectarse. Por primera vez en siglos, Jim se encontró cuestionando su misión, y por primera vez consideró la posibilidad de que el Consejo Galáctico pudiera no ser la autoridad inexpugnable que siempre había creído. El alto consejero Teo estaba a mitad de su discurso sobre las regulaciones de comercio agrícola entre los sectores Oriano y Centi cuando las luces de la cámara se atenuaron inesperadamente. Los 100 representantes del Consejo Galáctico miraron a su alrededor confundidos. En los 5.000 años de existencia del Consejo, ninguna sesión había sido interrumpida. Una brecha de seguridad en los sistemas de comunicación anunció la cámara automatizada V. Una señal desconocida anuló el holograma central masivo que había estado mostrando la proyección del rendimiento de los cultivos. Parpadeó y se disolvió. En su lugar apareció la imagen de una mujer humana con un uniforme oscuro con insignia plateada. A su lado había varios otros humanos con atuendos similares. Lo más impactante de todo, a su lado estaba Jim, el operativo más temido del Consejo, luciendo tranquilo y desenfrenado. La cámara estalló en caos. Los miembros del Consejo se levantaron de sus asientos gritando preguntas y demandas. Algunos pidieron una respuesta militar inmediata. Otros simplemente miraron con incredulidad. Silencio. La voz amplificada de Tao cortó el alboroto. La cámara se calmó aunque la tensión permaneció palpable. Se giró para mirar al holograma. Identifíquese y explique esta intrusión. La mujer humana sintió levemente. Soy la almirante Mindy del Comando de Defensa de la Tierra. Su asesino nos entregó su mensaje. Lo devolveremos con uno de nuestros propios consejeros. Doan dio un paso adelante, su rostro escamoso enrojecido por la ira. Esto es imposible. ¿Cómo los primitivos de Sal 3 violaron nuestra seguridad? ¿Dónde está el resto del equipo del operativo Jim? ¿Cómo lo capturaron? El almirante me sonrió levemente. No había equipo, solo un asesino enviado para desencadenar nuestra autodestrucción sin creer en la evidencia, un enfoque cobarde de lo que dice ser un consejo de mundo civilizado.
Los ojos superiores de Tao se entrecerraron. Ya sabes, en ninguno de nuestros motivos o métodos su especie ha sido considerada una amenaza potencial para la estabilidad galáctica. El Consejo ha existido durante milenios para preservar la paz a través de la sublevación. No es paz en absoluto, respondió Mi, pero no te contactamos para debatir filosofía. Ella asintió con la cabeza. Alguien fuera de la pantalla queremos mostrarte algo. El holograma cambió mostrando un mapa estelar del espacio del Consejo. Uno por uno comenzaron a aparecer puntos rojos en todo el mapa, docenas, y luego cientos de ellos dispersos por cada sector del territorio del Consejo. ¿Qué es esto?, exigió la consejera Junji, su forma cristalina vibrando con tensión. Estos son puestos de observación de la Tierra, me explicó, estaciones automatizadas que hemos desplegado a través de su espacio durante los últimos 50 años. Algunos están tan cerca como a 10 kilómetros de sus mundos primarios. Tahu dio un paso atrás, visiblemente conmocionado. Imposible, nuestras redes de detección abrían. Su tecnología de detección es impresionante pero predecible, interrumpió a un hombre humano que apareció a la vista. Llevaba una cubierta blanca sobre su ropa que lo marcaba como científico. Soy el Dr. Suno, el biólogo principal de la mazorca de la Tierra. Sus sistemas están diseñados para detectar firmas de energía específicas y métodos de propulsión. Simplemente desarrollamos alternativas. La cámara estaba completamente en silencio. Ahora las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos hubieran podido colocar cientos de puestos de observación en todo el espacio del Consejo sin ser detectados, ¿qué más podrían haber desplegado? Este es un acto de guerra. Tahu finalmente dijo, su voz baja y peligrosa. Revelas tus intenciones hostiles con esta misma exhibición. La almirante me negó con la cabeza. Sinue estas intenciones fueran hostiles, esta conversación sería muy diferente. Hemos tenido la capacidad de atacar al Consejo durante años. Elegimos no hacerlo. Jim habló por primera vez. Su voz familiar causó otra onda de conmoción a través de la cámara. Consejeros me enviaron a eliminar la Tierra porque temías lo que no entendías. Lo que descubrí fue una especie que ha superado tus expectativas y en muchos sentidos tus capacidades, pero busca conexión en lugar de dominio. Consejero Mincio, el miembro mayor, se inclinó hacia adelante. Pareces desenfrenado, operativo Jim. ¿Eres un prisionero o un traidor? Jim respondió con calma, soy un mensajero. Los humanos podrían haberme matado o mantenido cautivo. En cambio, ofrecieron comprensión y solicitaron lo mismo a cambio. La paciencia de Tao claramente había llegado a su límite suficiente. De esto, humanos de la Tierra en actitud de Estado. Sus demandas o enfrentar la respuesta militar completa del Consejo como si fueran respuesta a su amenaza. El holograma cambió de nuevo. Esta vez mostró imágenes de todo el espacio del Consejo, docenas de lugares donde naves previamente invisibles aparecieron de repente. Sus campos de sigilo desactivados para permitir la confirmación visual de su presencia colgaban silenciosos y oscuros sobre el Consejo. Zumbidos cerca de estaciones espaciales junto a plataformas de defensa. Su flota se había desmantelado en todo el espacio del Consejo, no atacando, simplemente revelando su presencia. Estas naves han estado en posición durante semanas, explicó el almirante mientras el holograma regresaba a su rostro. Cada uno lleva suficiente potencia de fuego para neutralizar los sistemas de defensa planetaria. Podrían haberlo atacado en cualquier momento. No lo hicieron. Jin dio un paso adelante de nuevo. El Consejo ha entendido mal la naturaleza humana. Viste su impulso competitivo y asumiste que conduciría a la agresión. ¿No ves que el mismo rasgo los impulsa a encontrar mejores soluciones? No. Solo más fáciles. La Cámara del Consejo permanece en silencio. Los representantes luchan por procesar este cambio fundamental en su comprensión de poder galáctico. El almirante me continuó, proponemos un nuevo protocolo en nuestra relación, uno basado en la cooperación en lugar de la sublevación. La Tierra desea unirse a la comunidad galáctica, no como una especie sujeta, pero como socio pleno. ¿Y si nos negamos? Tahu preguntó, aunque su tono había perdido mucho de su autoridad. Entonces continuamos como hemos estado. Manny respondió, simplemente observando, aprendiendo y preparándonos, pero sepan que esta Tierra nunca aceptará la eliminación o la sublevación. La elección entre la paz y el conflicto es suya, pero los días en que simplemente podían eliminarnos de la ecuación terminaron. El Dr. Xiu agregó, nuestra investigación indica que el Consejo se ha estancado. Las mismas cualidades que temías en los adaptabilidad, innovación, resiliencia son exactamente lo que la comunidad galáctica necesita. Ofrecemos estos no como armas, sino como regalos. El consejero Mincio, que había permanecido pensativo durante todo el intercambio, finalmente habló. Si lo que afirmas es cierto, si tuvieras el poder de atacar pero elegiste la moderación, entonces tal vez hayamos juzgado mal a tu especie. Se volvió hacia los otros miembros del Consejo. Deberíamos considerar su propuesta. Tahu se erizó. No podemos recompensar este comportamiento. Han violado el espacio del Consejo, amenazó nuestros mundos después de que enviaras a un asesino para destruir su civilización. Jim interrumpió. A los humanos respondieron a su agresión con una demostración de fuerza seguida de una oferta de paz. ¿Qué enfoque parece más digno de una especie civilizada?
La cámara se llenó de murmullos cuando los miembros del consejo comenzaron a dividirse sobre el tema. Algunos se alinearon con la postura de línea dura de Tao, otros con el enfoque más mesurado de Minho. Sintiendo la división, la almirante me entregó su mensaje final. El consejo buscó eliminar una amenaza percibida. En cambio, despertaste al gigante dormido cuyo primer instinto no fue la destrucción, sino la transformación. Te daremos 30 días terrestres para considerar nuestra propuesta de un nuevo relación. Nuestras naves permanecerán en posición, pero no tomarán ninguna acción hostil a menos que sean provocadas. Ella miró directamente. Te intentas decidir el destino de la Tierra en secreto. Sacamos nuestra respuesta a la luz. ¿Qué enfoque sirve mejor a los principios que el Consejo dice defender? Antes de que Tajo pudiera responder, el holograma se desvaneció. La cámara estalló una vez más en una discusión urgente. Consejo que había permanecido indiscutido durante 5 milenios ahora enfrentaba una crisis como ninguna en su historia. Fuera de la cámara, el consejero Mincio hizo a un lado a Tajo. Debemos convocar una sesión de emergencia. Los humanos han cambiado. Todos los múltiples ojos de Tao parpadearon en una secuencia rápida. Una señal de estrés extremo en su especie. Nos amenazan y sugieres que los recompensemos con la membresía. Sugiero que reconozcamos la realidad. Minio respondió. Podrían haber atacado en cualquier momento. Eligieron la diplomacia en su lugar. El consejero anciano miró hacia las estrellas visibles a través de las enormes ventanas de la cámara. Tal vez lo que más temíamos sobre los humanos, su imprevisibilidad, es exactamente lo que los hace valiosos. Mientras los debates se desataban en la cámara del Consejo, las naves de la Tierra permanecieron en posición, centinelas silenciosos que representan una especie joven que había logrado lo imposible, obligando al poderoso Consejo Galáctico para reconsiderar sus suposiciones más fundamentales. Los humanos habían atacado primero no con armas, sino con la fuerza más poderosa del universo. Una idea de que la cooperación podría resultar más fuerte que la dominación, que la diversidad podría impulsar el progreso en lugar de amenazar la estabilidad. El Consejo había tratado de eliminar una amenaza. En cambio, habían descubierto un socio potencial, uno que podría ayudar a llevar a la civilización galáctica a una nueva era.